Hola a todos, yo soy Luis, estoy con Santiago y el día de hoy nos gustaría hablar de una situación que muchas veces podemos llegar a escuchar a mencionar y que simplemente no conocemos realmente de qué se trata. Y es la vida de los refugiados saharauis y las condiciones en las que estas personas viven en los campamentos que se encuentran ubicados en Argelia. Exactamente, Luis. Y más que hablar solamente de la historia del conflicto, pues también queremos centrarnos en algo que nos podría parecer lo más normal o lo más obvio, que es la humanidad, ¿sí? Que es un poco más sensible, ¿sí? Entonces es enfocarnos en cómo es el día a día de una persona, eh, cómo son sus condiciones de vida, qué dificultades se enfrentan o cómo consiguen llegar a adaptarse a sus entornos. Claro, porque además hay algo que me parece bastante importante y es que cuando pensamos en general en un refugiado, normalmente pues solemos imaginar que simplemente es alguien que está huyendo de algún tipo de conflicto y que permanece en X lugar por determinado tiempo, esperando pues obviamente poder regresar a su casa. Claro, pero hay que tener en cuenta que en este caso esta situación lleva décadas, ¿sí? El conflicto del Sahara Occidental provoca el desplazamiento de una gran cantidad de población saharaui, ¿sí? Hacia Argelia. Y muchas personas terminan viviendo en campamentos alrededor de Tinduf. Sí, y lo más fuerte es que de hecho algunas personas viven allí actualmente eh, y de hecho personas que viven ahí nacieron en estos campamentos. Exactamente. O sea, es decir que para algunas familias no estamos hablando de unos meses o unos cuantos años, estamos hablando de décadas e incluso generaciones enteras. Exacto. De hecho, para empezar a entender realmente cómo es que estas personas viven en estos campamentos, creo y me gustaría que primero empecemos a imaginarnos el lugar y cómo es el entorno allí. Bueno, te explico. Pues las condiciones geográficas son bastante duras, ¿sí? Los campamentos están en una zona desértica del suroeste de Argelia, ¿sí? Hay temperaturas muy altas y creo que uno de los mayores problemas es la escasez de agua y frecuentes tormentas de arena. Bien, o sea que incluso antes de hablar de alguna situación económica o incluso política, el propio entorno ya hace que la vida allí sea complicada por sí misma. Claro, y eso afecta prácticamente a todos, ¿sí? O sea, conseguir agua, mantener las viviendas, conseguir alimentos o incluso desarrollar actividades económicas es mucho más complejo en un ambiente tan extremo. Por supuesto, y mucho más que, por ejemplo, las viviendas no son necesariamente como las que tenemos nosotros y las que conocemos. Claro, muchas familias viven en construcciones sencillas, ¿sí? Algunas están hechas de ladrillo de barro, algunas de lámina, incluso hay algunas carpas, ¿sí? Además de esto también están basadas en esas construcciones ciertas tiendas tradicionales. Y esto también genera problemas cuando hay lluvias fuertes o fenómenos meteorológicos extremos. Sí, básicamente podríamos decir que las condiciones son precarias. Sí, en muchos aspectos sí, pero yo tendría cuidado con esa palabra porque si decimos simplemente viven en condiciones precarias, podríamos terminar reduciendo toda su realidad a la pobreza. ¿A qué se refiere? Aquí hay una comunidad detrás, sí. Hay familias, escuelas, actividades, cultura y personas que intentan llevar una vida lo más normal posible dentro de circunstancias muy difíciles. Ok, listo. Entonces, hablemos de algo que es muy básico, algo importante, como lo es la alimentación y de qué viven estas personas. De hecho, este es uno de los problemas más importantes. La producción local de alimentos es muy limitada debido a las condiciones del desierto. Por eso, una parte muy importante de la población depende de la ayuda humanitaria. ¿Y es muy grande esta dependencia? Sí, el programa de alimentos ha señalado que una gran parte de los refugiados saudíes se encuentra en situación, ¿cómo decirlo?, en una situación de inseguridad alimentaria, o en un riesgo de estarlo, ¿sí? Y muchas familias dependen de la asistencia humanitaria para cubrir sus necesidades básicas.
Claro, por supuesto, eso debe ser especialmente algo complejo cuando disminuyen la cantidad de ayuda que pueden enviar. Claro, porque no estamos hablando simplemente de recibir algo extra, ¿sí? Para muchas familias esa ayuda puede ser fundamental para poder alimentarse. Así es, exacto. Además, también tienen el problema del agua. Sí, el agua es otro de los grandes desafíos, ¿sí? Imagínate tener que vivir en una de las regiones más áridas del mundo y depender de sistemas externos para conseguir una de las cosas más básicas para cualquier persona. Sí, obvio, eso cambia por completo la forma en que una persona puede llegar a vivir. Sí, claro, totalmente. Cosas que nosotros hacemos automáticamente como abrir un grifo y tener agua disponible, allí puede representar un riesgo y un desafío logístico importante, ¿sí? Sí, obvio. Y en base a esto, también me gustaría hablar de la salud, porque obviamente asumo que si existen problemas de alimentación y por supuesto que de agua, también esto tendrá algún tipo de consecuencias. Sí, claro. Como te mencionaba anteriormente, hay muchos problemas relacionados con la nutrición, especialmente entre los niños. Por ejemplo, existen niveles preocupantes de anemia y desnutrición infantil, sí. Es muy complejo. Claro, por supuesto, y más aún hablando de niños que ni siquiera llegan a 5 años. Claro, porque un niño necesita una alimentación adecuada, ¿sí? Para crecer y desarrollarse correctamente. Si desde pequeño tienes problemas para acceder a determinados nutrientes, eso puede afectar completamente tu desarrollo. Sí, obvio, pero también hay escuelas y diversos tipos de servicios dentro de estos campamentos, ¿no? Sí, claro. Y esto de hecho es muy importante. No significa que los campamentos sean lugares sin ningún tipo de estructura. Se han desarrollado escuelas, centros de salud y diferentes organizaciones comunitarias. Bueno, eso demuestra que si bien obviamente las condiciones son muy difíciles, las personas han intentado de algún modo construir una vida dentro de estos campamentos, poder seguir adelante. Exactamente. Y creo que esa es una de las partes que muchas veces obviamos cuando hablamos de los refugios. Así es, porque obviamente podemos hablar de cientos y miles de cifras, pero al fin y al cabo seguimos hablando de personas, son seres humanos. Sí, y probablemente sea la parte más importante de este tema, de hecho. Exacto, porque, por ejemplo, pensemos en alguien que nace en uno de estos campamentos, que básicamente crece, se cría, va a la escuela y, no sé, conoce a personas, se relaciona, juega, vive toda su vida en estos campamentos. Claro, y posiblemente nunca haya vivido en el territorio que considera su tierra de origen en sí. Sí, así es. So, básicamente la situación deja de ser simplemente una consecuencia de un conflicto y empieza a afectar a demasiadas generaciones. Y eso tiene una dimensión psicológica y social muy importante. Imagínate crecer escuchando hablar de un territorio que en sí te pertenece y le pertenece a tu pueblo, pero al mismo tiempo desarrollar tu vida en un campamento de refugiados es una realidad rarísima para nosotros. Por supuesto, o sea, debe existir una sensación de incertidumbre muy abismal. Claro, y también te espera, porque esperar a una solución política, esperar poder a regresar algún día, incluso esperar a que las condiciones mejoren. Sí. Sí, así es. Incluso mientras ellos están allí, tienen que seguir porque la vida de ellos continúa. Exactamente. Las personas tienen que estudiar, trabajar, formar familias, criar hijos, aunque tristemente su situación sigue sin resolverse. Exacto, y de hecho hay algo de eso que me parece muy interesante y es cómo llegan a conseguir estas personas mantener su cultura luego de tantos años viviendo fuera de su lugar natal. Claro, de hecho la cultura es precisamente una de las cosas que han intentado conservar, ¿sí? La identidad saharaui sigue siendo muy importante dentro de los campamentos, las tradiciones, la lengua, la música e incluso la vestimenta y sus costumbres. Sí, básicamente estos campamentos dejan de ser simplemente un lugar en donde las personas viven, sino se convierte en su hogar. Sí, exactamente. Entonces,
También son comunidades, ¿sí? Y eso cambia bastante nuestra perspectiva. Sí, obvio, porque, por ejemplo, si nosotros simplemente mostramos imágenes de las tiendas en las que viven, el desierto en el que viven y personas, no sé, recibiendo ayuda, podríamos dar incluso una visión muy incompleta de lo que es realmente esta situación. Exactamente. Entonces, como mencionábamos anteriormente, hay precariedad y existen necesidades reales, sí, pero también hay organización y resistencia. Las personas han encontrado formas de adaptarse a un entorno que es tan hostil y difícil. Sí, por supuesto. Entonces, si tuviéramos que responder directamente a la pregunta base de cómo es la calidad de vida en estos campamentos, ¿qué podríamos decir? Yo en lo personal diría que está muy condicionada por la situación de los refugiados. Hay dificultades importantes para acceder a alimentos, agua, atención sanitaria y una vivienda adecuada, sí. Además, el clima y el aislamiento empeoran toda la situación. Sí, obvio, pero igual de todas formas esto no significa que obviamente las personas no tengan una vida. Exactamente. Esa distinción me parece fundamental. Tienen una vida, tienen familias, estudian, trabajan, tienen cultura e incluso aspiraciones, ¿sí? Lo que ocurre es que desarrollan todo eso en unas condiciones mucho más complejas que las de una persona normal, ¿sí? Claro, y quizá lo más preocupante y alarmante incluso de esta situación es que estas personas que se encuentran en estos refugios no parecen tener alguna solución inmediata, ni siquiera en un corto plazo. Claro, es muy, 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 muy difícil esta situación. Bueno, hasta aquí nos gustaría dejar esto del día de hoy. Esperemos que haya servido para entender un poco más la realidad que estas personas viven y que muchas veces incluso ni siquiera llegamos a saber. Entonces, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.